Hola, mi nombre es Santiago Oñate y hoy les voy a hablar sobre algunas de las implicaciones que tiene el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte para la inversión extranjera en general y en específico para el arbitraje de inversión. Y esto, pues, ¿qué retos presenta para la inversión extranjera en nuestro país? ¿Y qué posibilidades o innovaciones podemos empezar a idear para proteger a las inversiones extranjeras en nuestro país? Para ello, creo que es importante empezar a hablar sobre el origen y las implicaciones del Tratado de Libre Comercio de 1994. Ello tuvo muchas implicaciones económicas, comerciales y jurídicas que han sido estudiadas de forma muy amplia. Pero creo que como aspecto importante que destacarse es que por primera vez Estados Unidos reconoció a México como un igual jurídico. Y como en esta igualdad jurídica se preveía una serie de protecciones a los inversionistas y una serie de mecanismos para resolver controversias entre estados e inversionistas. Esto se encontraba en el Tratado de Libre Comercio en el capítulo 11, el cual, como parte de una serie y de una tendencia global por la protección de la inversión extranjera, preveía una serie de principios para proteger a los inversionistas extranjeros en el país en el cual estuvieran realizando sus inversiones. Han existido desde los años 80 dos tipos de tratados o documentos jurídicos que prevén las protecciones para los inversionistas. Por un lado tenemos tratados bilaterales de inversión, que son tratados que celebra un país con otro y prevén una serie de principios generales para proteger a los inversionistas de uno u otro país en uno de esos países. Y el otro son los tratados de libre comercio con capítulos específicos sobre inversiones extranjeras. En esta última categoría ubicamos al TELECAN o Tratado de Libre Comercio, el cual en su capítulo 11 actualmente tiene las previsiones y los principios generales para proteger a las inversiones extranjeras en nuestro país. Estos principios generales realmente se han vuelto una costumbre internacional o una serie de estándares que son iguales a lo largo del mundo. Y dentro de estos principios podemos encontrar el trato mínimo y trato justo y equitativo para los inversionistas, trato de nación más favorecida, plena protección al inversionista y todas las compensaciones que deben de hacerse a raíz de una expropiación directa o indirecta. El Tratado de Libre Comercio anterior seguía la norma del arbitraje de inversión y de las inversiones extranjeras en cuanto a estos principios y el hecho de que los inversionistas no tenían que acudir a las cortes nacionales cuando vieran que alguno de sus derechos como inversionistas eran vulnerados por el Estado en este caso mexicano, sino que podían acudir ante un órgano imparcial y no gubernamental para poder solucionar estos conflictos. Alrededor del mundo, y el TELECAN no era una excepción, preveía al CIADI como centro para la solución de controversias entre Estado e inversionista y dando lugar al arbitraje de inversión. Sin embargo, ahora el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya llamado Acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, prevé unas diferencias sustanciales en cuanto a las protecciones hacia los inversionistas y las implicaciones que podría tener para los potenciales arbitrajes de inversión. Antes de tratarlas, daré algunas cifras para ubicarnos en qué ha representado el arbitraje de inversión en el marco del TELECAN. Desde su entrada en vigor, México ha tenido 20 arbitrajes bajo el marco de NAFTA o del TELECAN. Dentro de estos, 8 se han decidido a favor del Estado y 6 de estos 20 siguen pendientes. Es decir, que el gobierno actual sigue teniendo 6 casos pendientes por defender ante el CIADI por violaciones al TELECAN y violaciones a los inversionistas que son protegidos a través de este documento jurídico. Realmente el arbitraje de inversión se ha vuelto la norma para proteger a las inversiones extranjeras y es parte de lo que se llama un arbitraje mixto, en el cual pues participan entes privados, es decir, los inversionistas, y por otro lado los estados soberanos.
El éxito del arbitraje de inversión y la tendencia mundial se puede representar o se puede ver claramente a través de algunas cifras, que desde los años 80 han sido 602 casos concluidos a nivel mundial. Dentro de estos, 215 se han decidido a favor de los estados, 173 se han decidido a favor de los inversionistas y 137 se han llegado a algún tipo de acuerdo. Entonces puede ver que este sistema de solución de controversias fuera del control estatal de las Cortes, pues realmente ha sido hasta cierto punto efectivo. Ahora, pasando al siguiente punto de esta presentación, y que son las implicaciones que tiene el nuevo acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá respecto a las inversiones extranjeras, resalto algunas de ellas. Y como premisa, debo resaltar que el nuevo acuerdo presenta diferencias sustanciales para la protección a los inversionistas extranjeros y diferencias sustanciales que podrían leerse hasta cierto punto como restricción a las inversiones extranjeras. En primer lugar, se impone una nueva obligación, que es que los inversionistas extranjeros deben primero agotar los recursos locales para tratar de solucionar la controversia durante 30 meses. Si durante estos 30 meses no se llega a algún acuerdo, se podrá acudir al arbitraje internacional que mencioné anteriormente. Asimismo, se reducen los principios bajo los cuales se puede iniciar o solicitar un arbitraje. Se elimina la expropiación indirecta, asimismo como el trato justo y equitativo. Únicamente se mantiene la expropiación directa y algún trato discriminatorio. Esto reduce considerablemente el abanico de acciones que tienen los inversionistas en contra del Estado y como consecuencia también amplía el margen de decisiones y de políticas públicas que puede llevar a cabo el Estado en contra o en detrimento de ciertas inversiones extranjeras. Asimismo, debe recalcarse que el nuevo acuerdo ya no contiene, como el Telecan, un capítulo específico de inversión extranjera. Canadá fue excluido de las protecciones de inversión extranjera, y México y Estados Unidos firmaron un anexo al nuevo Tratado de Libre Comercio en el que prevén las protecciones de inversión extranjera que acabo de mencionar. Canadá y Estados Unidos ya no tendrán arbitraje de inversión para solucionar cualquier tipo de conflicto entre inversionista-Estado, sino que, por ejemplo, los inversionistas estadounidenses en Canadá tendrán que someterse a las cortes canadienses. En México se amplía la jurisdicción de las cortes mexicanas al restringir el tipo de causas que pueden llevar a un arbitraje de inversión, lo que implica que los inversionistas extranjeros en México, los estadounidenses, tendrán que estar recurriendo con mayor frecuencia a las cortes nacionales. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, va a aprobar nuestro sistema judicial nacional para la protección de los inversionistas, pero al mismo tiempo, y lo hemos visto como tendencia mundial, esto también puede generar una retracción de la inversión extranjera hacia México. ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros, como tendencia mundial, siempre son muy reacios o reticentes a acudir a las cortes nacionales. Y esto tiene una razón muy razonable, que es, se piensa que acudir a la Corte Nacional del Estado que está vulnerando los derechos del inversionista, pues puede tener un sesgo en favor del Estado que está implementando esas políticas públicas. Por lo tanto, podemos ver una retracción en la inversión extranjera, pero es a través de este nuevo acuerdo de América del Norte, pero esto también presenta nuevas posibilidades para redibujar cómo protegemos y cómo se protegen las inversiones extranjeras en nuestro país y cómo las fomentamos. Algo que ha estado a lo largo de los años naciendo y saliendo, que puede explorarse, son los seguros de riesgo político. Hasta ahorita el organismo multilateral de garantía de inversiones, que depende del Banco Mundial,
ha sido quien se ha encargado de dar seguros a los inversionistas, especialmente cuando están invirtiendo en países en desarrollo, cuyos estados y cuyos gobiernos se encuentran en un estado de inestabilidad, para poderlos asegurar ante cualquier cambio abrupto en el gobierno, ante guerrillas, devaluación de la moneda, violencia, etc. Hasta ahorita ha sido un poco acotado el tipo de seguros que se dan y para el tipo de inversiones para el cual se dan estos seguros. Creo que lo que nos presenta el nuevo Tratado de Libre Comercio, que es una restricción de la protección de los inversionistas a través del arbitraje de inversión, va a requerir forzosamente que empecemos a explorar estos mecanismos de seguro de riesgo político para poder garantizar que las inversiones extranjeras gocen con algún tipo de protección ante los cambios abruptos de gobierno, de políticas públicas y la inestabilidad que se puede presentar no solo en México, pero en la región latinoamericana. Estos son los puntos que he querido resaltar, de ninguna forma exhaustivos, pero espero que sí empecemos a tener una nueva discusión sobre los mecanismos para proteger las inversiones extranjeras en nuestro país y en la región a raíz de la firma de un acuerdo como este, que es el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gracias.